Hola Leo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. También quiero dar gracias por todas las bendiciones que hemos recibido y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para todos nosotros. Yo lo siento así en mi corazón. Si tú también lo sientes, escribe hecho está en los comentarios del video. Si tú deseas que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Leo. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué nos dicen el día de hoy para mis leones y mis leonas de fuego, sus maestros ascendidos en el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué dice primero. Krishna dice: confía en tu guía espiritual. Tu compromiso ha sido reconocido. Eres amado incondicionalmente. Mira, súper especial el mensaje que tiene para ti Krishna. Desata tu espíritu, expresa tus dones y baila al ritmo sagrado de la vida. Bueno, a veces nos apresuramos o nos ponemos muy lentos con respecto a lo que viene para nosotros de parte del universo. Entonces es adecuado que mantengamos un ritmo, ¿ya? Tampoco tenemos que hacer ningún esfuerzo para hacer esto, simplemente seguir nuestra intuición, seguir lo que nos dice nuestro ritmo también de nuestro cuerpo y avanzar definitivamente. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo me valoro y yo creo. Hermosos los pajaritos que cantan afuera de mi casa. Es diciéndonos y anunciándonos buenas noticias también. Son hermosísimos. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo creo y yo me valoro. Bueno, nuevamente repetimos. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas para parejas, solteros y también para economía. Si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Esta primera tirada de cartas, esta primera lectura es para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que te ama, es alguien que considera que tú eres su verdadero amor. Es una persona que en este momento se encuentra bastante desesperado, desesperada porque siente encima la terminación de la relación de ustedes. Es una persona que tiene muchas dudas al respecto de tu fidelidad, de lo que tú estés haciendo en este momento. Bueno, te recuerdo que eso también podría ser una lectura en espejo, ¿cierto? Es una persona que te ve a ti como un príncipe, como una princesa, te ve como esa persona con la que siempre has soñado. Nosotros tenemos siempre un prototipo, ¿no? De una persona con la cual nosotros quisiéramos estar por el resto de nuestra vida. Bueno, esa persona eres tú para tu persona especial en este momento. Es alguien que en este momento se siente bastante solo o sola en esta situación porque al parecer como que no tiene a nadie quien contarle o como que no confía mucho en las personas. Entonces, pues bueno, ha tomado la decisión como que de tragarse esto, pero la verdad es que es algo que más temprano que tarde podría estarles a ustedes estallando esta situación. Él o ella ve, no sé, es como que minimiza la situación que están viviendo ustedes ahora. Parece que tú ya estás cansado, ya estás cansada, ya no das para más con esta relación, pero tu persona especial no lo ve así de esa manera. Ve como que las cosas sean pequeñas, se hace ideas en su cabeza de que las cosas se van a solucionar. Cualquier gesto tuyo amable para él o ella es significado de amor, no de consideración ni nada de eso. Bueno, entonces tienes que tener muy en cuenta esta situación. La infidelidad, hay una infidelidad en tu relación, en tu pareja, se descubre lo más pronto posible. Va a ser una cuestión bastante caótica, conflictiva.
Inclusive podría decir yo que es algo hasta violento, podría ser esta discusión involucrando a otras personas con unas consecuencias bastante lamentables. Si tú ves que esta situación se está presentando en este momento en tu relación, en tu vida, y que tu pareja, tu persona especial, pues bueno, estás confirmando en este momento que te has sido infiel, yo te digo que salgas de esa relación definitivamente, si ese es tu deseo, ¿no? Tampoco te puedo decir yo lo que hagas o lo que no hagas. Bueno, si es tu deseo salir de esa relación definitivamente, hazlo con la mayor prudencia para ti, con el mayor amor para ti, con mayor dignidad para ti, que no sigas siendo más pisoteado o pisoteada por esta persona con la cual tú tienes esta relación en este momento. Mira, salir con dignidad, yo digo, de estas cosas es aceptar las cosas que se acabaron, hacerse a un lado definitivamente y no rogarle a esta persona, no humillarse ante esta persona, no llorar frente a esta persona. Si quieres llorar, puedes hacerlo en otro lugar, con otras personas, con las personas que realmente te quieren y te estiman. Pero yo te digo que frente a esta persona no, porque es alguien que realmente no le importan tus sentimientos, es alguien que realmente no le importa lo que suceda contigo. Y bueno, tú has como idealizado a esta persona con la que estás en este momento, y eso no lo deberías de seguir haciendo. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en este momento. Recuerda que solo el amor es real, los milagros ocurrirán naturalmente. El Espíritu Santo te cubre con su santo manto en este momento. Entonces, espera para tu sanación definitivamente. Ve más allá del drama, te están diciendo también. Crea tu propio camino y haz espacio para la buena energía. La verdad es que sí, es natural, es normal que te cargues demasiado con esta situación. Es normal, es una terminación, es como si alguien se te hubiera muerto, es todo un duelo para ti. Y no te digo que no llores, que no te lamentes, no, o sea, haz tu proceso, pero también busca ayuda y tampoco te excedas. Bueno, ni en comidas, ni en bebidas, ni en absolutamente nada. Tampoco le rogues a esta persona, porque esta persona la verdad es que no va a cambiar. Hay personas de tu familia o muy cercanas a ti que van a intervenir o están interviniendo en esta situación. La verdad es que por mucho que intervengan los demás, la relación no va a tener arreglo, no tiene futuro en este momento. Hay cosas que definitivamente se terminan, bueno, se terminan. Y pues no es justo contigo ni justo con nadie permanecer en una relación que definitivamente se acabó, algo que ya no va a avanzar. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me valoro, yo crezco, yo sano y yo avanzo. Yo sé que tú puedes, mi querido león y mi querida leona. Eres un signo de fuego, eres de fuego, y yo sé que vas a poder superar esto y muchísimo más. Vamos ahora con mis solteritos y mis solteritas, a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno, al parecer ustedes han salido de una relación o están saliendo de una relación de la cual salieron bastante decepcionados, desilusionados. Es una situación que la verdad, ¿cómo te digo? O sea, tienes que aceptar que esta situación fracasó, que no dio para más definitivamente la relación con esta persona, y avanzar. Tú ya estás cansada de la situación de estar mal, y bueno, este es un perfecto momento para que tú ya te deshagas de ese pasado que ha sido tan doloroso para ti. Interésate más por ti, por tu vida personal, por tus relaciones familiares, porque la verdad al parecer has estado teniendo bastante descuidada los demás aspectos de tu vida por estar con esta persona con la cual acabas de terminar esta relación. Viene para ti una época bonita, una época buena, en la cual tú vas a poder comenzar a superar todas las dificultades, y no solamente eso, sino que va a llegar una época de abundancia para ti, no solamente en cuestiones económicas, sino en tu vida en general. Pero ponle más atención a tu vida, ¿ya? Y aprende la lección de que cuando uno está con una persona no tiene por qué olvidarse del resto del mundo. Tienes que seguir viviendo, porque cuando termines con esa persona, ¿qué?
el mundo se te va a ir, no vas a tener amigos, no vas a tener familia cercana, no vas a tener absolutamente nada. Entonces sé equilibrado en esta situación. Esa persona te va a querer seguir buscando problema en un futuro más bien cercano, pero vas a tener que tomar la decisión de ser firme con esa persona y decirle que por favor se aleje de tu vida, porque es una persona que no va a cambiar. Tal vez no es la primera vez que ustedes terminan de esta manera y que vuelven otra vez definitivamente. Recuerda, mi querido amigo y amiga, que estás solterito o solterita, que tus pensamientos son totalmente magnéticos y que hay milagros ocurriendo a tu alrededor. En este momento te dicen tus guías espirituales que es perfecto para que tú conectes con el cielo, que recuerdes que todo aquello que tú pidas es aquello que se te va a dar definitivamente. Bueno, ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Hay cierta cuestión legal en la cual te vas a ver tú beneficiado, beneficiada con alguna herencia, algo así, alguien que te dejó algo, pero es algo bastante jugoso, algo que te va a ayudar a ti a llevar a otro nivel diferente. Bueno, me salen las dos cartas de la herencia y que es algo bastante beneficioso para ti. Tal vez te estás viendo apretado, apretada en este momento en cuestiones de dinero, pero esta sorpresa llega a ti como, no sé, caída del cielo en momentos de ciertas dificultades que tú has estado teniendo. Te digo que esa persona, cuando se dé cuenta de esto que te llega a tu vida, te va a buscar, pero la verdad es que tú vas a estar ya en una onda totalmente diferente. Y si no es así, cuídate mucho, mi querido amigo y amiga, porque es una persona que solamente busca el dinero, ya busca su propio beneficio. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo me supero y yo me libero y yo disfruto también, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos a ver qué nos dicen las cartitas con respecto a la economía de ustedes. Tal vez hay cierta situación desesperante en este momento con respecto al dinero. Ten mucho cuidado porque hay personas que no te dicen la verdad. Hay personas que se muestran muy confiables, muy sensibles, muy maduras. Estas personas muy firmes. Ten mucho cuidado y hazte cargo tú mismo o tú misma de tus intereses económicos. Tienes que encargarte definitivamente. Tal vez estás muy desesperado, angustiado por la situación que estás viviendo ahora, pero hay más soluciones. No te centres solamente en una solución, porque la verdad es que hay muchísimas más caminos que tú puedas tomar para solucionar el problema económico o de dinero o de estudio o de trabajo que tengas tú en ese momento. Tus guías espirituales te dicen ahora que hagas lo correcto, ya en este momento, que hagas lo correcto para ti y para los demás, y que recuerdes que lo que estás viviendo ahora es una lección que tú debías aprender. Hay algo que tú sabes hacer, que puedes, que es tu talento y que te has negado a ese talento tuyo. Bueno, hazlo, ya. Hazlo, comienza a cultivarte, a perfeccionarte en ese arte o en ese oficio o en ese conocimiento de ciencia que tú tienes y que sientes que eres mejor que los demás. Bueno, mira, hay cierto secreto oculto a ti que tú lo has querido saber. Es mejor que se quede oculto. Te benefician más eh, teniéndolo oculto definitivamente. Y si tal vez te han dicho, mira, vamos a cierto lugar a hacer un negocio, a firmar papeles o cuestiones así, no vayas, porque definitivamente no te conviene en este momento. Va a ser un engaño eso que te van a hacer a ti. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz y los espero en una próxima oportunidad.